En el episodio de hoy se trata de 5 personas que murieron de manera trágica porque fueron demasiado lejos por un selfie con un animal. Desde un aficionado a los drones que se acercó demasiado a una familia de osos grizzly en Montana, hasta una maestra cuyo inocuo foto en aguas poco profundas atrajo a un tiburón toro. Pero primero comenzamos en Montana, donde la naturaleza salvaje resultó ser mortalmente hostil. Era el 15 de octubre de 2016, y los álamos dorados del Bosque Nacional Flathead se extendían interminablemente por el paisaje de Montana. El aire era fresco, un presagio del invierno cercano, y el silencio solo se veía interrumpido ocasionalmente por el crujido de una rama o el llamado de un pájaro distante. Esta era la naturaleza en su forma más pura, vasta, indomada e implacable hacia aquellos que subestimaban su poder. Knox Merritt había conducido desde Missoula esa mañana, su camioneta cargada de equipo de cámara y su última adquisición, un dron de alta tecnología con tecnología Follow Me. El joven de 25 años era estudiante de maestría en ingeniería mecánica y había construido una modesta comunidad de seguidores en YouTube, probando equipo para actividades al aire libre en áreas remotas. Sus 8,000 suscriptores lo conocían como metódico y minucioso, alguien que llevaba el equipo hasta sus límites. Los amigos lo describían como brillante, pero terco. El tipo que leía los manuales de principio a fin, pero desestimaba las advertencias de seguridad en los parques nacionales como simples recomendaciones para turistas. Knox había elegido este sendero en particular por su aislamiento y vistas dramáticas. Quería probar la nueva lente gran angular y el modo Sígueme de su dron, que seguía y grababa sus movimientos automáticamente. La tecnología lo fascinaba, la precisión, la ingeniería detrás de ella. Había estudiado las condiciones meteorológicas, cargado sus baterías y planificado su ruta con su típica atención al detalle. Sin embargo, lo que no había previsto era compartir el bosque con su habitante más peligroso. Los osos grizzly son uno de los depredadores más temibles de América del Norte. Las hembras pueden pesar hasta 180 kilogramos, los machos alcanzan 360 kilogramos o más. Pueden correr a una velocidad de hasta 56 kilómetros por hora y tienen una fuerza de mordida de más de 8,000 newtons por centímetro cuadrado. Las madres con crías son consideradas especialmente agresivas. Consideran cualquier amenaza percibida como motivo para atacar sin previo aviso. Su sentido del olfato es 7 veces más fuerte que el de un sabueso y pueden percibir olores a varios kilómetros de distancia. En otoño se vuelven cada vez más territoriales mientras se preparan para la hibernación. Knox llevaba ya 2 horas de camino cuando, a unos 200 metros, descubrió una gran osa grizzly con 2 crías que buscaban comida cerca de un arbusto de bayas. Su pulso se aceleró, no por miedo, sino por emoción. Justo tales grabaciones harían que su canal se destacara de los demás. Sacó su control remoto de drones y activó el modo Sígueme, mientras se posicionaba de manera que imaginaba la imagen perfecta. Él, en primer plano, la familia de osos en el fondo. El dron despegó con un suave zumbido. Su cámara siguió automáticamente a Knox mientras retrocedía hacia un pequeño claro. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del controlador mientras observaba cómo la composición de la imagen se ajustaba perfectamente. Los osos parecían tranquilos, casi posados ante el paisaje otoñal. Ajustó su posición y se acercó más para capturar mejor el encuadre. Lo que Knox no notó fue que el viento había cambiado de dirección y llevaba su olor directamente hacia la osa. Su cabeza se levantó de inmediato, con las fosas nasales abiertas al identificar el olor humano. Se levantó sobre las patas traseras y escaneó el entorno hasta que lo descubrió. Knox seguía concentrado en su pantalla, completamente ajeno a que 180 kilogramos de ira protectora ya lo habían identificado como una amenaza. La osa cayó de nuevo sobre las 4 patas y comenzó a avanzar hacia él. Al principio lentamente, luego cada vez más rápido. Sus cachorros escalaron, como habían aprendido, un árbol cercano. Cuando Knox finalmente levantó la vista del controlador, ella ya había recorrido la mitad de la distancia entre ellos. Se quedó paralizado. El control remoto se le escapó de las manos, cuando el macizo oso cubrió los restantes 15 metros en unos pocos segundos. Lo embistió con la fuerza de un coche pequeño. Sus garras rasgaron su pecho, mientras el impacto lo lanzaba de espaldas al matorral. El hombro de Knox se dislocó con un crujido audible, pero la osa aún no había terminado. Lo agarró del torso, sus mandíbulas aplastaron costillas mientras lo sacudía de un lado a otro como una muñeca de trapo. La columna vertebral de Knox se rompió bajo la presión. Sangre brotó de varias heridas de punción y mordedura cuando los dientes de la osa alcanzaron órganos vitales.
Lo arrastró varios metros por la maleza antes de soltarlo y retroceder jadeando. Knox yacía inmóvil, su cuerpo irreparablemente destrozado. El dron seguía volando sobre él. Su cámara grababa los acontecimientos hasta que finalmente la batería se agotó. La osa observó la escena unos minutos más antes de regresar con sus crías, que ya habían bajado del árbol. El cadáver de Knox fue descubierto 3 días después, cuando los guardaparques siguieron la señal GPS de su dron, tras haber sido reportado como desaparecido por su compañero de cuarto. Las investigaciones revelaron que había violado repetidamente los protocolos de seguridad para zonas silvestres al acercarse demasiado a una osa con crías. La osa y sus crías fueron monitoreadas, pero no reubicadas, ya que las autoridades concluyeron que había actuado en defensa propia. El canal de YouTube de Knox fue eliminado discretamente por su familia. Su último video, que fue subido automáticamente desde su móvil como una publicación programada, fue una prueba de equipo sobre precisamente ese dron que había grabado su muerte. Knox se dio cuenta demasiado tarde de que la tecnología no podría protegerlo de la fuerza indomable de la naturaleza. Para Isler Monroe y Sawyer Beck, fue una puerta defectuosa lo que convirtió su luna de miel en una tragedia. Era el 22 de marzo de 2015 y el aire húmedo de la provincia de Chiang Mai estaba cargado con el aroma de jazmín y vapores de diésel. En las colinas fuera de la ciudad, una instalación que se autodenominaba como una reserva ética de tigres atraía a los turistas con la promesa de encuentros cercanos y ofertas educativas sobre la conservación de especies. Las construcciones de bambú y la vegetación exuberante daban la impresión de un hábitat natural. Sin embargo, debajo de la superficie se tomaron atajos que resultarían mortales. Isla Monroe y Sawyer Beck habían llegado 5 días antes para su luna de miel en Tailandia. Isla, de 27 años, enseñaba arte en una escuela secundaria y tenía un espíritu aventurero que siempre la llevaba más allá de los caminos turísticos habituales. Sawyer, de 29 años, trabajaba en tecnología de la información y mantenía un modesto blog de viajes, que era leído principalmente por amigos y colegas. No eran influencers, solo una pareja que disfrutaba documentar sus experiencias y compartirlas con su pequeña comunidad en línea. La reserva había sido la elección de Isla, seleccionada después de horas de investigación sobre encuentros con animales supuestamente éticos. El sitio web de la institución enfatizaba la conservación de especies y la educación con fotos de visitantes que interactuaban de forma segura con crías de tigre bajo supervisión profesional. Lo que los materiales publicitarios no mencionaron fueron las dificultades financieras de la instalación y los recortes resultantes en las medidas de seguridad. Su guía ese día era Somchai, un joven con poca experiencia que había sido contratado solo unas semanas antes. La institución estaba escasa de personal y trabajaba con un presupuesto extremadamente ajustado, que dependía en gran medida de trabajadores inexpertos que solo recibían una capacitación mínima. A Somchai le habían enseñado lo básico: mantener a los turistas alejados de los tigres adultos, supervisar las interacciones con las crías y asegurar siempre las puertas de transporte. Sin embargo, en el caos de atender simultáneamente a varios grupos de visitantes, a menudo se pasaban por alto detalles cruciales. Los tigres son depredadores supremos que pueden matar presas mucho más grandes que un humano. Un tigre adulto puede pesar hasta 300 kilogramos y tiene una fuerza de mordida de alrededor de 1000 libras por pulgada cuadrada. Son cazadores al acecho que pueden alcanzar velocidades explosivas de hasta 55 kilómetros por hora. Incluso en cautiverio, conservan sus instintos depredadores y pueden atacar sin previo aviso si se sienten asustados o amenazados. La pareja fue llevada a un recinto semiabierto donde varios cachorros de tigre jugaban bajo el sol de la tarde. El área estaba separada por una serie de portones y barreras de la sección con los tigres adultos, diseñado de manera que el personal pudiera mover a los animales de manera segura entre los recintos. Isla y Sawyer se sentaron en un banco de madera, mientras Somchai traía a una cría de 6 meses para una interacción supervisada. Isla estaba encantada y acarició con cuidado el pelaje del cachorro, mientras Sawyer preparaba su cámara para la foto que habían planeado como el punto culminante de su luna de miel. El cachorro estaba tranquilo y bien socializado. Ronroneó suavemente cuando Isla lo acarició detrás de las orejas. Todo parecía perfecto cuando Sawyer se sentó al lado de su esposa y extendió el brazo para encuadrar la imagen. Lo que ninguno de ellos notó fue que Sawyer se había apoyado accidentalmente en una de las puertas de transporte. El pestillo, que debería estar asegurado con un candado, había sido dejado sin cerrar por un empleado, asumiendo que la zona ya había sido despejada después de la alimentación matutina.
La puerta estaba diseñada para abrirse hacia adentro con presión, y el peso de Sawyer la fue abriendo gradualmente. Detrás de la puerta, un tigre macho adulto llamado Raja, que pesaba 180 kilogramos, merodeaba inquieto de un lado a otro. Había sido llevado al área de transporte por la mañana y fue simplemente olvidado en el ajetreo de la atención a los grupos de turismo. El olor de las personas y la presencia del cachorro lo habían irritado cada vez más. La puerta se abrió chirriando lo suficiente como para que Raja pudiera pasar. Isla y Sawyer estaban totalmente concentrados en su foto, mientras Somchai estaba distraído por la pregunta de otro turista. El tigre adulto avanzó sin hacer ruido. Su cuerpo macizo se movía con elegancia depredadora mientras evaluaba la situación. Raja atacó sin previo aviso y se lanzó con fuerza explosiva sobre Isla. Sus garras rasgaron su espalda mientras su peso la empujaba al suelo. Gritó cuando sus mandíbulas se clavaron en su hombro, aplastando huesos y desgarrando tejido muscular. Sawyer se dio la vuelta y, por instinto, se lanzó sobre el tigre en un intento de liberar a su esposa. El tigre soltó a Isla y se volvió hacia Sawyer, a quien lanzó contra la cerca de madera con un golpe de su garra. Las garras de Raja abrieron 4 heridas profundas en el pecho de Sawyer, antes de que sus dientes encontraran el cuello del joven. La mordida fue rápida y devastadora. Aplastó la tráquea y cortó varias arterias principales. Somchai gritó pidiendo ayuda. El protocolo de emergencia de la instalación requería el uso de rifles de dardos anestésicos, pero en el pánico, nadie pudo encontrar el equipo a tiempo. Cuando finalmente llegaron empleados de mayor rango con dispositivos de ruido y barreras para hacer retroceder a Raja, tanto Isla como Sawyer yacían inmóviles en charcos de sangre. Isla había muerto por una pérdida masiva de sangre, causada por las garras del tigre que perforaron su pulmón y cortaron arterias en el hombro. Las lesiones de Sawyer eran aún más graves. Su garganta había sido aplastada y perdió el conocimiento en segundos tras el ataque. Ambos fueron declarados muertos en el lugar. Las autoridades tailandesas iniciaron una investigación que reveló numerosas violaciones de seguridad en la instalación. El recinto fue cerrado de inmediato y se presentaron cargos penales contra los operadores por homicidio involuntario. El caso se resolvió discretamente fuera de los tribunales y las familias recibieron una compensación no revelada. Los cachorros de tigre fueron trasladados a un refugio de animales silvestres confiable, mientras que Raja y los otros tigres adultos fueron llevados a una reserva gestionada por el gobierno con medidas de seguridad adecuadas. El terreno de la antigua instalación fue finalmente vendido y convertido en un hotel. El blog de viajes de Isla y Sawyer permaneció en línea meses después de su fallecimiento, con la última publicación en la que describieron su expectación por visitar la reserva de tigres. Finalmente, los amigos lo dieron de baja, ya que no podían soportar más el contraste entre las palabras llenas de esperanza y la tragedia que siguió. La pareja había confiado en la supervisión profesional, una confianza que les costó la vida. Para Brielle Sutton, en cambio, fue su propio malentendido del entorno lo que resultaría fatal. Era el 18 de mayo de 2017 y los Everglades en Florida resplandecían bajo el sol sofocante de la tarde. El aire estaba cargado de humedad y del zumbido de los insectos, mientras el musgo español colgaba como cortinas desgarradas de los cipreses. En las aguas poco profundas del refugio de vida silvestre del Oxahatchee, los límites entre la tierra y el agua se desdibujaban en un laberinto de hierba de sierra y canales ocultos, donde el peligro acechaba justo bajo la superficie. Brielle Sutton había convencido a 3 compañeros de clase para que la acompañaran a un pequeño viaje de celebración después de los exámenes al pantano. Con 16 años, era conocida en la escuela como una amante de la naturaleza tranquila, que administraba una modesta cuenta de Instagram centrada en los ecosistemas amenazados de Florida. Sus publicaciones rara vez recibían más de unas pocas docenas de me gusta, pero le apasionaba la fotografía de animales, y a menudo salía de los caminos marcados para capturar motivos especiales. Un reciente éxito viral con una foto de un pájaro raro la había animado a asumir mayores riesgos creativos. El grupo había pasado la mañana en la pasarela oficial de madera, tomando fotos típicas de turistas y quejándose del calor. Pero Brielle estaba inquieta y escaneaba el paisaje en busca de algo más interesante que los puntos de observación habituales para la vida silvestre. Había investigado a fondo la zona y sabía que los lugares más fotogénicos a menudo estaban lejos de las multitudes. Al llegar a una curva del sendero, donde un estanque poco profundo se extendía hacia un bosque de árboles cubiertos de musgo, Brielle descubrió lo que parecía el fondo perfecto. El agua solo llegaba hasta las rodillas y desde la orilla sobresalía un tronco de árbol aparentemente antiguo en el agua.
ideal para una toma desde una perspectiva inusual, enmarcada por musgo español. Los caimanes americanos son depredadores emboscados perfectamente adaptados, que pueden permanecer inmóviles durante horas mientras esperan a su presa. Pueden aguantar la respiración hasta 24 horas y a menudo flotan justo debajo de la superficie del agua, con solo los ojos y las fosas nasales visibles. La fuerza de mordida de un alligator adulto supera las 2.900 libras por pulgada cuadrada, más fuerte que cualquier otro animal en Norteamérica. Por lo general, evitan a las personas, pero atacan si se sorprenden o ven amenazado su territorio. Brielle caminó en el agua poco profunda, sosteniendo su teléfono móvil en alto sobre su cabeza mientras elegía el encuadre. Sus amigos le gritaban advertencias sobre serpientes y caimanes, pero ella las ignoró con la confianza de alguien que ya había pasado incontables horas en entornos similares, sin haber tenido jamás un problema. El agua estaba tibia y turbia, removida por sus movimientos, mientras se acercaba a lo que pensó que era un tronco medio sumergido. El tronco era en realidad un alligator de 3,60 metros de largo, que yacía inmóvil en el agua poco profunda, su cuerpo cubierto de una fina capa de algas y suciedad. El reptil había permanecido allí durante horas, perfectamente camuflado, esperando a que un pez o un pájaro se acercara. La aproximación de Brielle y las vibraciones de sus movimientos activaron su instinto de caza. Se posicionó con cuidado, un pie sobre lo que pensaba que era madera firme, y se preparó para agacharse en busca del ángulo perfecto. La superficie se sentía áspera y estable bajo su zapatilla mientras cambiaba su peso, y levantaba el móvil para tomar la foto. El alligator salió del agua con una velocidad aterradora. Sus enormes mandíbulas atraparon la pierna de Brielle justo por encima de la rodilla. La fuerza de la mordida destrozó de inmediato su fémur, mientras los dientes del reptil, diseñados para agarrar y mantener presas, penetraron profundamente en músculo y hueso. El grito de Brielle se silenció cuando comenzó el mortal remolino. El reptil giró violentamente, utilizando su poderosa cola y su peso corporal para desorientar a su presa. Brielle fue arrastrada bajo el agua turbia. Su teléfono voló de su mano mientras era llevada a zonas más profundas. El agarre del caimán no se aflojó mientras continuaba con el giro mortal. Una técnica de caza diseñada para ahogar a la presa y arrancar pedazos de carne. Sus amigos gritaban desde la orilla, pero no podían hacer nada. El agua se volvió roja al golpear los dientes del caimán las arterias y los movimientos de Brielle se debilitaban con cada segundo. En menos de 2 minutos, la agitación cesó y el agua comenzó a calmarse. Los guardaparques llegaron en 20 minutos, alertados por la llamada de emergencia pánica de los amigos de Brielle. Utilizaron largas varas e instrumentos de ruido para ahuyentar al alligator del área, pero fue demasiado tarde. El cuerpo de Brielle fue recuperado 18 horas después por un equipo especializado que siguió al alligator a través de las marcas de arrastre en el barro hasta su guarida. La investigación reveló que Brielle había ignorado varios avisos en el área de protección sobre el peligro de los caimanes. El ataque fue clasificado como un accidente, sin que se culpara a la administración del parque. El caimán fue capturado y, según el protocolo estándar para animales involucrados en incidentes mortales, fue reubicado en una parte más remota de los Everglades. La cuenta de Instagram de Brielle se convirtió en una página conmemorativa donde amigos y familia compartieron recuerdos de su pasión por la naturaleza y la fotografía. Su última publicación, subida automáticamente del contenido programado de su teléfono, fue una foto del amanecer sobre los humedales, con una leyenda sobre la belleza de la naturaleza virgen de Florida. La reserva agregó señales de advertencia adicionales y reforzó las patrullas de guardaparques en áreas donde los visitantes podrían sentirse tentados a abandonar los caminos designados. La muerte de Brielle sirvió como un recordatorio inquietante de que incluso entornos familiares pueden albergar sorpresas mortales. El error de Brielle había sido confiar más en sus ojos que en su instinto. En el caso de Nolan Kerrigan, fue su ego lo que lo llevó a una confrontación con una de las criaturas más poderosas de la naturaleza. Era el día 14 de agosto de 2018, y la niebla cubría densamente el bosque impenetrable de Bwindi en Uganda, lo que daba al paisaje arbóreo antiguo un ambiente diferente, casi sobrenatural. El denso dosel filtraba la luz del sol en rayos individuales que iluminaban el suelo del bosque, donde siglos de hojas caídas formaban una alfombra que amortiguaba cada paso. Este era uno de los últimos refugios de los gorilas de montaña, un lugar donde los humanos eran solo visitantes en un reino gobernado por criaturas poderosas e inteligentes. Nolan Kerrigan se había unido a un tour guiado de senderismo de gorilas,
que formaba parte de lo que él llamaba su experiencia auténtica de África. A los 34 años trabajaba como consultor en construcción sostenible y había empezado recientemente a promover el ecoturismo a través de un modesto blog que leían principalmente profesionales del medio ambiente y amantes de la arquitectura verde. No era famoso, pero estaba orgulloso de presentarse como más conocedor que los turistas normales, y con frecuencia cuestionaba las afirmaciones de los guías o corregía a otros miembros del grupo. La caminata había comenzado antes del amanecer, con 8 turistas que seguían a guías experimentados a través de una maleza cada vez más densa. Nolan se había dedicado a estudiar minuciosamente a los gorilas de montaña, leyendo artículos científicos sobre su comportamiento y estructura social. Estaba convencido de que entendía bien a los animales y compartía regularmente datos con el grupo, a pesar de las repetidas peticiones de los guías de guardar silencio. El objetivo era la zona de la familia Rashigura, un grupo de 17 gorilas de montaña, liderado por un imponente espalda plateada llamado Mwirima. Los guías habían seguido a esta familia durante años y conocían sus patrones con exactitud. Al acercarse al lugar actual donde se encontraban los gorilas, el guía principal recordó a todos las reglas más importantes. Mantener una distancia de 7 metros, no establecer contacto visual directo, agacharse para no parecer amenazante y no hacer movimientos bruscos ni ruidos fuertes. Los gorilas de montaña son unos de los primates más fuertes de la Tierra. Los espaldas plateadas adultos pesan hasta 180 kilogramos y poseen la fuerza de 10 hombres. A pesar de su dieta mayormente vegetariana, tienen colmillos enormes y pueden volverse extremadamente agresivos si perciben una amenaza para su familia. Los machos de espalda plateada utilizan golpes en el pecho, ataques simulados y dominancia física para mantener el orden y proteger a su grupo. Aunque generalmente son pacíficos, no dudan en atacar si su autoridad es cuestionada o su familia está amenazada. El grupo había estado observando a la familia de gorilas durante 20 minutos, cuando Mwirima apareció detrás de un conjunto de cañas de bambú. El espalda plateada era impresionante. Su espalda de color gris plateado brillaba bajo la luz solar filtrada, y su cuerpo masivo se movía con sorprendente gracia a través de los matorrales. Varias hembras y crías comían pacíficamente cerca y lanzaban miradas curiosas de vez en cuando a los visitantes humanos. Los turistas se agachaban en respetuoso silencio, mientras sus cámaras cliqueaban suavemente para capturar este encuentro raro. Los guías observaban atentamente tanto a los gorilas como a su grupo, y estaban listos para intervenir si alguien infringía las normas de seguridad. Todo transcurrió perfectamente hasta que Nolan decidió que necesitaba una mejor toma. Mientras los otros permanecían agachados, Nolan se enderezó lentamente a su máxima altura y levantó su teléfono por encima de la cabeza para tomar un selfie panorámico con el espalda plateada al fondo. El guía le susurró inmediatamente que se agachara de nuevo, pero Nolan hizo un gesto para ignorarlo, convencido de que sus investigaciones le habían dado una comprensión superior del comportamiento de los gorilas. Para empeorar aún más la situación, Nolan hizo un suave clic con la lengua para hacer que Mwirima mirara hacia la cámara. El espalda plateada levantó inmediatamente la cabeza. Sus oscuros ojos fijaron al humano que estaba de pie. En la sociedad de los gorilas, estar de pie y los desafíos directos se consideran acciones agresivas que requieren una reacción del macho dominante. Mwirima se irguió hasta su máxima altura. Su enorme pecho se hinchó mientras comenzaba la intimidación que precede a un ataque. Golpeó su pecho con fuertes palmadas que resonaron por el bosque y rebotaron como disparos en los árboles. Los otros gorilas se dispersaron, las madres agarraron a sus crías y se retiraron a un lugar seguro. Nolan finalmente reconoció su error y comenzó a agacharse, pero era demasiado tarde. El espalda plateada había interpretado su comportamiento como un desafío directo a su autoridad, y el orden social de los gorilas requería una respuesta violenta. Mwirima se lanzó con velocidad explosiva y cerró la distancia en 3 poderosos pasos. El impacto fue devastador. Las enormes manos de la espalda plateada agarraron a Nolan por los hombros y lo lanzaron al suelo con una fuerza que rompía huesos. Al golpear el suelo del bosque, se oyó cómo se rompía su clavícula, pero Mwirima aún no había terminado. Las poderosas mandíbulas del gorila mordieron el torso de Nolan, con los colmillos atravesando las costillas hasta llegar a órganos vitales. Mwirima levantó el cuerpo roto de Nolan y lo sacudió violentamente antes de lanzarlo contra un tronco de árbol. El impacto destrozó la columna vertebral y el cráneo de Nolan, poniendo fin a su vida instantáneamente. El lomo plateado permaneció varios segundos sobre el cuerpo inerte, resoplando y golpeándose el pecho una última vez
para subrayar su dominio. Los guías iniciaron inmediatamente su protocolo de emergencia, usando granadas de humo e instrumentos de ruido para ahuyentar al gorila enfurecido del grupo. Los demás turistas fueron evacuados rápidamente mientras se solicitaba ayuda médica por radio. Cuando los médicos del helicóptero llegaron 2 horas después, no pudieron hacer nada más por Nolan. La muerte de Nolan se clasificó como consecuencia de su propia desobediencia a las normas de seguridad establecidas. La Autoridad de Vida Silvestre de Uganda realizó una investigación exhaustiva, pero no encontró ninguna mala conducta por parte de los guías o de los procedimientos de rastreo. Muirima y su familia fueron observados de cerca durante varias semanas, pero no mostraron ningún comportamiento agresivo inusual hacia los grupos de visitantes posteriores. Se introdujeron nuevas medidas de seguridad, incluyendo instrucciones obligatorias antes de la caminata con demostraciones en video sobre el comportamiento adecuado cerca de los gorilas. A los guías se les otorgó autoridad adicional para retirar a los turistas que se negaran a seguir las instrucciones, y se redujeron los tamaños de los grupos para facilitar la supervisión. El blog de Nolan quedó online durante meses después de su muerte. Su última entrada describía su anticipación por el encuentro próximo con los gorilas. Finalmente, su familia lo eliminó, ya que no podía reconciliar sus palabras seguras de sí mismo con la tragedia que siguió. La arrogancia de Nolan le costó todo en una confrontación con un ser que exigía respeto. Para Evangeline Rowe fue, en cambio, un momento de alegría inocente que atrajo a un cazador de las profundidades. Era el 8 de julio de 2016 y el sol caribeño ardía en el cielo, mientras suaves olas chapoteaban contra las playas de arena blanca de Tulum. El agua era cristalina y revelaba manchas de hierba marina y corales que formaban un mosaico vivo bajo la superficie. Cerca de las desembocaduras de los manglares, donde el agua dulce se encuentra con el agua salada, el ecosistema estaba lleno de vida, incluidos depredadores, de los cuales la mayoría de los turistas nunca hubiera sospechado que podrían encontrarse en aguas tan poco profundas, aparentemente seguras. Evangeline Rowe había llevado a su familia a la Riviera Maya en México para recuperarse de un agotador año escolar. A los 38 años, era una apasionada profesora de ciencias naturales en una escuela secundaria que utilizaba sus propias aventuras para despertar el entusiasmo de sus alumnos por la biología marina. No buscaba fama en las redes sociales. Simplemente quería crear recuerdos con su hija de 12 años, Maya, y documentar sus exploraciones costeras para los amigos que seguían las vacaciones familiares en línea. El día había sido perfecto hasta ahora. Habían explorado ruinas mayas antiguas, buceado sobre arrecifes poco profundos y buscado conchas durante horas en la playa. Por la tarde, llegaron a una bahía aislada, donde las raíces de los manglares formaban piscinas naturales. El agua era cálida y acogedora, apenas hasta la cintura, con un fondo arenoso que parecía ideal para vadear y fotografiar. Los tiburones toros se encuentran entre los tiburones más peligrosos del mundo y son responsables de más ataques a personas que cualquier otra especie, con excepción del tiburón blanco. A diferencia de la mayoría de los tiburones, pueden tolerar el agua dulce y con frecuencia cazan en aguas costeras poco profundas, en estuarios y en sistemas de manglares. Son depredadores agresivos y territoriales que pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y pesar más de 225 kilogramos. Sus poderosas mandíbulas están equipadas con filas de dientes triangulares diseñados para desgarrar carne y a menudo atacan sin previo aviso. Maya estaba en la orilla arenosa con el teléfono de su madre en la mano, lista para capturar lo que debería ser su foto favorita de las vacaciones. Evangeline guadeaba en el agua poco profunda, que ahora le llegaba un poco por encima de la cintura, mientras se movía hacia el centro de la bahía. Se giró hacia su hija con una sonrisa radiante en el rostro y levantó los brazos en un gesto de pura alegría. Su movimiento levantó sedimentos del fondo, que flotaban en pequeñas nubes con la suave corriente. El tiburón había estado patrullando los canales más profundos de la bahía, siguiendo rastros de olor desde los manglares. Cuando el movimiento de Evangeline causó una perturbación en la columna de agua, los instintos depredadores del tiburón se activaron de inmediato. Maya estaba ajustando el ángulo de la cámara cuando su madre de repente gritó. El tiburón toro había atacado desde abajo y atrás. Sus poderosas mandíbulas se hundieron con fuerza destructiva en el muslo izquierdo de Evangeline. El impacto la arrastró bajo el agua, cuando los dientes del tiburón cortaron la arteria femoral y desgarraron músculos y huesos. Evangeline luchaba desesperadamente por alcanzar la superficie del agua. Sus manos se aferraban al agua, mientras la sangre brotaba de la enorme herida.
El tiburón la soltó brevemente, dio vueltas en el agua turbia y se preparó para un segundo ataque. Ella logró romper la superficie, tomó aire y gritó pidiendo ayuda mientras trataba de nadar hacia la orilla. Maya dejó caer el celular y gritó por su madre. El tiburón atacó de nuevo. Esta vez apuntó a la parte baja de la espalda y el costado de Evangeline. Sus dientes perforaron su riñón y atravesaron su columna vertebral, lo que la paralizó instantáneamente. Se sumergió de nuevo. Sus movimientos se debilitaron a medida que la pérdida de sangre y el shock se imponían. Un pescador local escuchó los gritos y se apresuró en su pequeño bote, golpeando el agua con el remo para ahuyentar al tiburón. Sacó a Evangeline de la bahía, pero sus heridas eran catastróficas. La arteria del muslo estaba completamente cortada y había perdido enormes cantidades de sangre. A pesar de los esfuerzos desesperados por detener la hemorragia y del rápido traslado a la instalación médica más cercana, Evangeline fue declarada muerta dentro de 1 hora. La combinación de pérdida de sangre, shock y lesiones internas había sido demasiado grave para sobrevivir. Las autoridades mexicanas investigaron el incidente y concluyeron que fue un accidente trágico. Nuevos carteles de advertencia sobre la actividad de tiburones se han colocado en las áreas de manglares y los operadores turísticos locales comenzaron a incluir información de seguridad sobre tiburones en sus instrucciones. El tiburón toro nunca fue encontrado y desapareció en la extensa red de canales y arrecifes. Maya fue atendida por empleados del resort hasta que sus familiares pudieron llegar. El celular, que en realidad debía capturar un momento feliz, fue encontrado más tarde. Su último video mostraba cómo el agua cristalina se teñía repentinamente de rojo, mientras los gritos resonaban en la tranquila bahía. Gracias por ver este video. Justo cuando se cree que se entienden las reglas de la naturaleza, es cuando realmente empieza. Haga clic en el siguiente video para más historias que muestran cómo el paraíso puede transformarse rápidamente en un peligro mortal.